¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes de Cocina Guaraní. Miren lo que es este hermoso día que tenemos en la terraza del Hotel Guaraní. Andá preparándote porque hoy, como todos los días, por supuesto, como todas las mañanas, vamos a estar comiendo delicioso. Y hoy tenemos un invitado especial que quiero acercarme a la cocina para ir conociéndolo un poco más. Buen día, Derlis, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Virtu? ¿Cómo estás, compañero? Genial. ¿Qué me traes de rico hoy? Hoy vamos a hacer una costilla ancha. Vamos a romper el martes hoy. Hoy salimos de la dieta. Hoy salimos de la dieta. Porque vamos a tener postre también. Vamos a tener postre también, sí. Ok. A pedido tuyo. A pedido mío. Por lo que veo, Alejandro hoy brilla por su ausencia. Una vez más, pero es que él te dijo que él no te va a hacer postre. Ah, claro, cierto. Tenés razón. Me olvidé de ese pequeño Ella te dijo, detalle. entonces yo te voy a hacer después un postre. Bueno, Derlis, contame de nuestro invitado de hoy. ¿Quién nos visita? Él es cocinero, Sí, amigo mío, sí. a quien respeto mucho, más que nada, no porque sea amigo mío, sino por el trabajo que hace. Fue chef ejecutivo de varios hoteles en Paraguay. O sea, de hace tiempo, es Sí. viejo, por eso te digo ya. Es ¿Cómo viejo. que le vas a viejo. tratar de viejo a nuestro invitado? Ya arrancamos luego mal. Viejo, Ahora anda. un señor. Un señor. Que por cierto me trajo un regalo. Sí. ¿Cómo sabe mis gustos? Para mí que vos le dijiste algo. No, ella vino para comprarla a todo el mundo. Ah, porque me A trajo mí no un me trajo nada, regalito. ni empanada ni nada. Nada, no te Nada. trajo. Bueno, pero su presencia, con su presencia ya sí, está. sí, Bueno, señor. presentámelo, Derlis, que lo quiero conocer, por favor, a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a estar haciendo un postre delicioso. El señor Pedro Cáceres, de la fábrica Restó. Bienvenido, Pedro Cáceres. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? Buen día, Un súper gusto. bien. Pedro, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Ya se estaba peleando porque no le trajiste regalito a él. No, Las son- chicas, mira, las chicas detrás de cámara también están exigiendo. Ah, buenísimo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer con ellas? Vamos a invitarle a nuestro postre. Claro ¿Qué que te sí, parece? Claro que sí. Con ella rompí relaciones. Por Uh, lo viejo. Oh, ya rompiste ya, relaciones. olvídate. Enviado a Alejandro, entonces no es amigo. Alejandro me enemigo envía tenemos. cocineros, yo creo ahora. Bueno, ¿cómo estás, Bien, Pedrito? bien, gracias por la invitación. Un placer ¿no? tenerte- Sí, para mí tenerte también acá. un honor estar compartiendo con Derly y contigo. Nada, vamos a hacer un postre porque me dijo que él no sabía preparar nada dulce. No, vos sabés que ya. él no sabe preparar dulce y tampoco Alejandro me quiere preparar nada dulce. El postre que dice la vez pasada, ¡Ah, cierto! No me olvido de esas qué cosas. rápido me vendiste, ¿eh? Qué rápido. Pero para al que tengo que frente. quedar bien acá con el invitado. Lo va a hacer banana y dulce de leche, se acabó. Banana con dulce. Ay, pero Fácil, igual ¿para es qué te va a rico. complicar? Bueno, contame, Pedrito, ¿cuál va a ser el postre del día de hoy? Así las señoras en sus casas ya pueden ir preparando todo. Les recuerdo que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cocina Guaraní, donde vamos subiendo las recetas, por supuesto, de nuestros maestros que nos acompañan hoy. Y así podés empezar a practicar este postre y el menú que vamos a tener hoy en tu casa. Bueno, te explico. Sí. Te explico, gente. Todo tuyo. Muy pocos ingredientes. Lo que vamos a hacer es un postre a base de chocolate, Sí. mucho chocolate, cero harina en esta preparación. Vamos a Cero hacer harina. Sí, una especie de bizcochuelo, ¿sí? Que va a servir de base para una crema de yogur. Ok. Un yogur con sabor a dulce de leche. Y Eso es a elección, tipo, puede ser de frutilla, del que querramos. Sí, o- puede ser. Pero la combinación, ¿no es cierto?, de sabores hace que este postre sea bastante interesante. Ok. Sobre todo, siempre se lo combina con naranja o con frutilla o con brucuyá, chocolate. En este caso lo vamos a hacer bien así, bien suculento. Ok. Sí, así que cero dieta. Olvídate de hacer dieta con Hoy- esto porque Igual te digo que desde que arrancó el programa Cocina Guaraní, creo que todos salimos. Mira, Joseca. Joseca levanta la mano. Salió luego de la dieta. Bueno, entonces tenemos galletitas. eso es para la decoración. Eso Esa es decoración. parte del presente que te traje hoy. Ay, sí, la parte del presente, tenés razón. Bueno, ¿cuánto necesitamos de huevo? Anda contándome un poco de los ingredientes, así te vamos poniendo en pantalla. Ok, lo que vamos a hacer en principio va a ser Sí, fundir chocolate 330 gramos con Ok. unos 250 de azúcar y casi 300 gramos, 290, 300 gramos de manteca. ¿sí? perfecto. Eso es lo que vamos a fundir. Es muy pesado. Es para comer una porción pequeña, pero es para terminar una comida, la que está preparando Derry, por ejemplo, vas a quedar como un rey si preparas esto. Después, para la crema de yogur tenemos acá un poco de crema de leche, yogur de dulce de leche Sí. y lo vamos a solidificarlo un poquito con gelatina. ¿sí? Esto es gelatina para que Gelatina lo sin vean. sabor. Gelatina sin sabor. Exactamente. Y los Y huevos, esto es agüita nomás. ese es agua para hidratar la gelatina. Genial. ¿sí? Y los huevos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para que nuestra base de chocolate sea un poquito esponjosa. Nada Perfecto. más que eso. Consulta.
¿Tiene algo que ver que acá hay 2 potes No, de es azúcar? extra. Azúcar Ese extra. es mío. Él le va a poner a su costilla, me parece. Ah, ¿viste? Yo decía, ¿por qué hay 2 platos de azúcar? ¿Tiene alguna combinación media rara que no? Sí. Bueno, y acá tenemos leche, ¿no? Leche y acá un poquito de azúcar que va a servir para endulzar un poquito esto, ya que va a rebajar el sabor dulce de Sí, leche. yo me perdí Claro. ya me perdí yo. Demasiado. Bueno, pero Sí, esto porque para no, no, pero como súper hace simple. Alejandro. Alejandro viene acá, hace huevo frito. No, ¿te acordás el pescado con, Sí, hace con chocito, verdura? huevo frito y ensalada de fruta. Así van a ir acá y Rápido. complicar la vida, No, viejo. pero estos son, mira, 3, 5, 7 ingredientes nada más. 7 ingredientes. No, yo ahora le voy a poner un nombre largo a mi plato. Voy a cambiar el nombre. Bueno, el chocolate entonces lo vamos a derretir en baño María. Lo vamos a retirar, ya tenemos preparado Bueno. el agua con un bol, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es picar el chocolate, Genial. mezclar con la manteca y lo vamos a fundir a él. Bueno, Pedrito, en un ratito vamos a estar hablando. Ok, Quiero yo que ya me avanzo. cuentes de tu historia. Quiero que charlemos mientras vamos cocinando. Empezamos a preparar nuestro postre y me voy junto a Derly para que me cuente más sobre su plato que nos va a estar preparando hoy como menú principal. Para que vean, vamos a hacer una ¡Oh, costillita. qué rico! Muy rica, muchachos. ¿Cómo le veo con ganas? ¡Qué buena ¿eh? costillita! Pero Entra, para, ¿eh? Derly te avisó que muchos de los que están detrás de cámara no van a comer hoy porque Sí. te hicieron bullying. Me están haciendo bullying ahí. ¿Qué Bueno. pasó, Derly? Contame. están haciendo Contale a bullying, Navir, Chuquete, De ¿qué te unas hicieron los fotos compañeros? ahí, que no salí bien, no sé qué. Un meme, Estaban le hicieron haciendo un malo meme con los Alejandro. compañeros. Yo le estaba defendiendo a Alejandro. Que va Alejandro para que tenga imagen, le van a poner mi cara. Estaban haciendo malo acá. Yo le quiero a Alejandro. Le cuido mucho. Bueno, les cuento, esta costilla. Vamos a hacer, bueno, yo ya tengo avanzada una costilla. Hace rato puse para que vean cómo queda a fuego lento. Genial. Va a llevar sal gruesa. Va a llevar un poquito de ¿Romero? romero. Sergio, atendé bien. Ay, cómo me gusta el romero. El aroma y ¿Eh? el sabor que le da es genial. Ahí. Le cambió de nombre a Cristian Sayer Fotografías. Cristian, ¿estás viendo, verdad? Vamos a hablar Muy bien. entonces, mientras, ya que lo nombraste, Claro. todas las fotos que la van a ver a través de las redes sociales de los platos terminados son de nuestro amigo Cristian Sayer. Si tenés un cumpleaños, bautismo, casamiento, algún evento social o querés cambiar tu carta de menú, lo podés llamar a Cristian Sayer Fotografías al 0981-577-583. 0981-577-583. Cristian Sayer Fotografía, así lo encuentran en las redes sociales también. Bueno, te cuento, esto lo que hice fue poner un poco de sal gruesa, un Ujú. poco de manteca y romero. La hierba puede ser a gusto. A la carne a mí me gusta más El romero. con romero. Puede ser fresco también. Con fresco lo que hay que poner un poquito menos cantidad para que no sea tan invasivo. ¿Tenés Esto va un al horno. tenedor para prestarme? Sí. Porque quiero... Ya, ya empezamos a picotear. ya le va a caer mi quesito ya. Quiero que este Roquefort, por favor. Y esto va a ir al horno con el otro que ya tengo. Espectacular. Mirá Esto lo ya que a fuego es. medio. Ven que Fuego no le pongo medio. nada de aceite ni nada. Genial. Va a ir a fuego medio durante 40 minutos y después vamos a subir la temperatura. Entonces para que pueda salir la costillita. Ay, qué rico. Estamos. Bueno, ¿con qué le vamos a acompañar esto, Ahora te Derlis? digo. Esto vamos a acompañar Contame. con un puré de papas. Vamos a hacer un puré de papas. Vos sabés que yo no le suelo echar casi leche ni nada. Vamos a hacer un puré de papa a la francesa. Que va a ser ¿Cómo es el solamente- puré de papa a la francesa? Va a llevar panceta y va a llevar puerro. La cara es feliz. nuestro Porque él dice sonidista. puré de papa a la francesa. Y la señora que está en su casa dice, ¿con qué se come eso? Con crema de leche, ¿atendés? Ay, mirá cómo sabe, José. No, mentira, él es fanático de la crema de leche. Bueno, esto va a llevar, Sí. vamos a hacer un puré de papa, va a llevar panceta y va a llevar puerro, un poco de manteca. Ah, no. Hoy se me vino decente. No, es que cuando vienen así señores como el señor Pedro, Cuando viene- Eduardo Renault, el Cuando otro viene día, maestro Maestro, sí, yo respetado tengo de la que- cocina, te tengo que parecer por lo menos serio. parecer, por lo menos. Se Vi que intenta. estabas haciendo un curso. Ayer, sí, estuve, ¿Sí? la semana pasada estuve por el SNPP, ahí visitando a la gente de cocina básica. Sí. Estamos dando cocina francesa. Cocina francesa. Mira. Sí. Gracias a la profe Euja Aquino, la directora de la carrera de gastronomía, que me dio el espacio. Es un honor trabajar para ellos siempre. Y Genial. me dijeron que ven el programa también los chicos. Están muy entusiasmados con el programa. Está buenísimo porque aparte de divertirnos, ¿no? De pasar una mañana diferente, aprendemos a cocinar con grandes profesionales que nos van visitando todos los días. Dale. El pancito. Te avanzo mientras lo que va a ser la entrada. Dale. Vamos a hacer unas bruquetas.
con queso roquefort que me estás comiendo todo. Un pedacito nomás. Me gusta mucho el... Es la Yo combinación recomiendo para todo. para esta Perfecto. brusqueta o tostada, como quieran llamarle, que sea pan del otro día. Si tenemos algún pan viejo por ahí, es mejor. Tiene mejor consistencia. Yo cuando compro mucho pan y de repente no puedo comer no todo, Sí. lo frizo. Entonces voy sacando y voy ¿Lo qué? lo pongo en el freezer. Lo frizás. Sí. No ¿Está mal? conocía esa palabra. ¿No? No. Tipo, lo congelo. Y así, Frizado. ¿Vos conocías la palabra frizar, Pedro? Sí, sí, claro que ¿Vos sí. conocías? Claro. Sí, siempre. Bueno, somos el único que lo conoce. Por ser malo, dice. No. Para ser malo, dice. Claro, lo pongo en el freezer y después lo saco y lo meto en el horno. Solo fueron mentiras. Pedro, no te preocupes. En este equipo nadie me cree que yo cocino. Voy a aprovechar para venir por acá porque quiero No mostrar digas más. mi lookete de hoy. Miren qué canchero está este look de Touch Boutique Moda de las Ray-Ban. Miren lo que son estas Ray-Ban celeste. Y también la camisa, el jean. Este es el jean levanta boom boom. ¿Entendés? Muchas gracias a Touch Boutique Moda por vestirme en esta mañana. Bueno, ya empezamos entonces acá con el postre también. Ahí está, chocolate fundido. Mira lo que es, por favor. ¿Sí? No sé si se puede apreciar esto. Yo soy tan torpe que seguro me voy a manchar la camisa con el chocolate. Bueno, te voy a dar un tip. En Sí. el baño María, una vez que empieza a hervir el agua, ¿no es Sí. cierto? Ponemos el bol con el chocolate y la manteca y apagamos el fuego, ¿sí? Chocolate y manteca ya Sí, tengo. solamente que se funda con el vapor que va a formar el agua caliente. Hay que apagar el fuego porque si no podemos ¿Qué echar a pasa? perder el chocolate, ¿sí? Ah, ok, Se va a quemar el chocolate, no va a ser rico. ok. Va a estar amargo. Ah, bueno, Sí, entonces exacto. yo hacía mal luego, porque yo hasta que no se derretía todo les prendía ahí el fuego. ¿Qué hacías vos con el chocolate derritiendo ahí? Contanos un poco, Bichu. ¿Qué plato hacías? ¿Qué plato hacía? Sí, ¿qué Una postre? vez, ay no, es que no me acuerdo el nombre del postre. Pero usé estas galletitas. Te voy a No mostrar la digas foto. más En mentiras. mi celular había ¿Sabes? hecho y lo decoré con rocle de arriba. No sabes qué No era quedó. un pavé. No digas. Para No, mí no que no me acuerdo. No tenía nombre, era estilo libre era. Sí, estilo libre, me Estilo gusta libre, eso. lo que salía. Pasanos a Martín por tu Pasa- casa. Ah, mirá, vino el Sí, secretario. Sí, Martín, Buen sí. día, ¿Qué ¿cómo te falta, estás, Martín? Buen día, Martín. No trajiste trapo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, Sí, yo un pensé que gusto verte. Martíncho iba a venir los viernes nomás, pero No, pero parece que está ganando bien acá el compañero. está porque como en su casa pasando ¿Cómo el está, detrás. Martín? ¿Qué tal, Martín? Todo ¿Te bien. falta algo? Qué placer tenerte un martes por estos lados. Y sí, acá me necesitan, cuando me necesitan vengo. La otra vez nos acompañó Asado Benítez, el viernes pasado. Y a primera hora, el primero en llegar a la terraza del Hotel Guaraní, ¿quién fue? Acá, Martín. Martín, el asistente de Derlis. ¿Vos no tenés asistente, Pedrito? ¿Cómo vos, que No, sos no un me da el cuero. maestro, un número uno? No me da el cuero, dice. No me da el cuero. Pedro, antes que mueva la cabeza ya corre 3 personas a hacer lo que él quiere. Olvídalo. Bueno, vamos a avanzar entonces con Ok. nuestro... Yo voy a ir sacando... Ese. Ah, ya te iba quitando Sí, tú. falta uno. Así vamos haciendo lugarcito Ok. en nuestra mesada. Ahí lo que vamos a hacer es Sí. batir los huevos con el azúcar. Pero en principio vamos a levantar un poquito. Vamos a ¿Querés que te incorporar ayude en aire. algo que te vaya tirando el azúcar? El azúcar sí, te voy a agradecer. Ok. Soy el Siempre- asistente de Pedro, qué Ahí honor. está, ¿ves? Ahí le vas a agregar de a poco. Y hay que usar un azúcar de buena calidad para que se funda, se disuelva rápidamente. Porque si compras una que no es muy buena, Sí. es como que no se... ¿Y cómo sé qué azúcar es buena? Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo vamos a O saber? sea, ¿cómo yo adivino? Para estos casos, para postre, por ejemplo, el azúcar cuando más blanca es mucho mejor. ¿Sí? Porque es más refinada. Ah, ok. Ahí ¡Wow! No tenía ese tipo No tenía, seca. ¿no? Y Derly se cayó, pues se perdió. Ya. No, yo me perdí ya. Yo de que dejamos hablar de Martín, que vino temprano, me perdí. Es que lo de él no es el postre, entonces... Vamos a hacer postre, vamos a hacer. Ahí está. Ahí la tiro todo. Sí, por favor. Bueno. Ahí vamos a batir bien hasta que esto tome un poquito de cuerpo, ¿sí? Ok. Punto letra se lo llama esto. Sin grumitos tiene que estar, Sin ¿no? grumito, tiene que ser consistente y después con la batidora vamos a hacer unos dibujitos ahí y si queda sostenido, entonces ese es el momento de incorporar al chocolate.
Ok. Tampoco era tan complicado. Tampoco era tan complicado. No, pasa que a mí me acostumbraron. Mi invitado venía así al muchacho ese huevo, ensalada de fruta. Pero me tengo que acostumbrar a estas cosas. Pedrito, queremos conocerte un poco más. Contame hace cuánto empezaste en el rubro de la cocina. ¿Tu especialidad son los postres No. o Para la nada. cocina en general? Cocina variada? en general, como buen chef que uno se precia de hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá mi compañero... No, a él le falta todavía un le par de falta, años. sí. Sí. Apagar el horno y nos vamos a toda Pero casa. Va encaminado. Va encaminado. Muy Es bien. buen chico, es buen chico. Ahí está. Hoy cuánta comita ahí. Tiene futuro. Tiene futuro. ¿Hace cuánto comenzaste en este tema de la gastronomía? Bueno, hace bárbaro, voy por Con los 30. Eduardo Renón 30 empezó. años. Por los 30 años, sí, falta un año más para completar los 30. 29, comencé por necesidad. Después ¿Sabes que muchos chefs que vinieron a visitarnos sí, en el programa, muchos comenzaron diciendo eso? sí, por necesidad, no hay otra. Que empezaron por necesidad y después así, terminaron No, ahora se amando. comienza porque uno quiere ser famoso nomás. Ya. Al principio. Sí, Eso fue una indirecta para... No, yo trabajo. Ah, claro. Será para otro. No, así. Realmente comencé por necesidad y nada, hice que me guste y nada, me metí para adelante. Yo creo que te tenía Tuve que gustar tanta sí o sí en suerte. aquella época, ¿verdad? No, pero es que yo tuve suerte, realmente soy una persona bendecida porque tuve la oportunidad de trabajar con chefs que son extranjeros, ¿no es cierto? Sí. Con alemanes, franceses, y entonces Fuiste adquiriendo mucho Adquiriendo, conocimiento de ellos. exactamente, Y eso sí. está buenísimo, poder aprender de tus pares. así mismo. Ya, después tomé muy en serio todo esto y fui creciendo, fui mudándome de restaurante a restaurante hasta que incursioné en hotelería y creo que el ramo que más me gustó fue la parte de hotelería, entonces Sí. me instalé ahí y terminé dirigiendo 4 de los mejores hoteles del país. Del país. Sí, 2 de ellos son de cadena internacional. ¿Tuviste la posibilidad de salir afuera, de Sí. cocinar en otros países? Sí, pero por acá cerca nomás. ¿Sí? Acá cerca nomás. No pude ¿De salir dónde tan estuviste, lejos. Pedro? En esa época era un cocinero pobre. O sea que ahora... Ahora. Ahora va a ser mi amigo. No, ahora es el Sale resultado dólares. de tanto esfuerzo, ¿cierto? Claro, Uno está obvio. Ahora estás más tranquilo. empezando a cosechar ya. Sí, no, porque si tuviese plata no lo haría con Derly, por Claro. ejemplo. No, O sea, sigue teniendo amigos pobres. ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Dios gracias a Dios. mío. Bueno, mirá el punto en el que quedó Sí, ahí está, ¿verdad? nuestro huevo con azúcar. Este es un ponche, ahí le pones un poquito de licor y ya te das un desayuno de aquellos. Un energizante. Bueno, ahí vamos. Vamos a dejar esto ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es... Sí, está haciendo una confesión acá. Comé nuestro vos los huevos, invitado. yo me tomo No, licor, él dice. desayuna licor. No, yo no Sí. dije desayunar, dije. Gran 7, Pero, Pedro. no, me gusta un poquito el alcohol, no tanto. Bueno, los viernes tenés que venir porque tenemos viernes de barra. Ah, bueno. Aprovecho- ¿Por qué no me invitaste de Y por el bueno, viernes? la próxima semana luego. Sí, te vamos a Te quiero invitar, contar tranquilo, que tranquilo. hablando de barra, tenés que venir a conocer lo que son los tragos y lo que es el restaurante Brasileta del Hotel Guaraní, donde se come realmente delicioso y la atención es excelente. Y por qué no también venir con toda la familia a disfrutar de un fin de semana en el Hotel Guaraní con las mejores instalaciones y la mejor atención, por supuesto. Mirá lo que es esta terraza increíble. Ahora ya viene el calorcito, hay que empezar a prepararse para lo que va a ser el verano. Y mirá lo que es esa piscina fabulosa que tenemos en la terraza del Hotel Guaraní. Visiten nuestra página web www.hotelguaraní.com.py. ¿Listo? ¿Ok? ¡Nos vamos! Nos vamos al plato de Derlis. Derlis, a ver. ¿Cómo va esto? Esto ¿Va avanzando, Pio? mucho secreto no tiene. A ver, voy a regar un poco mi albahaca, que Martín nos regó. Gracias, Martín, por regar la albahaca. ¿Y para qué viste? Martín vino hoy para No sé qué le pasó ya, para Martín. tomar tereré. Vino con la colita pesada. parece. Es muy martes. No, Vos pedís demasiado, vos pasó, sos muy pues? exigente, Derlis. no, ni tanto. Pedro el que estaba por morirse acá recién. Antes que empiece el A programa. las 6 de la mañana estoy en el hotel. Dice la cena. No sé, que vino a Ella desayunar, vino, parece. claro, vino a desayunar con Alejandro. No, Porque viste que Alejandro. Alejandro está acá Alejandro desde está tomando temprano. mate ahora. Ahí está. Saludos a Está Alejandro que está descansando. tomando mate. Bueno, te cuento. Después se plaguea porque dice, ustedes no me quieren, No, yo ustedes les quiero. hablan mal de mí. Mentira es. Yo tengo mentira. sentimientos encontrados, ¿sí? Bueno,
Les cuento, estoy haciendo el puré. Esto después lo que voy a hacer una vez. Si ven el cortecito que hago la papa, la gente se vuelve loca. haciendo julianas. puré. Era una rodajita. ¿Ese es Juliana? Esto es una rodajita. Ay. ¿Y cuál es Juliana? Los cortes que siempre hace Alejandro. La que vive frente a mi casa. Juliana es en tiritas. Ah, en tiritas. Sí. Una bande. Bueno. Ah, ¿vieron vamos a cómo sé de algunas técnicas, algunos Claro. nombres de algunos cortes? Voy a hacer la brusqueta. Pues voy a meter el pan a tostar. Esto después voy a colar y voy a echarle acá la panceta que voy a saltear. Voy a desechar un poquito la grasa que va a soltar, como la vez Ok, pasada. No voy a sí. usar toda esa grasa. ¿Le pusiste algo del agua, sal, Sal, aceite? nada más que sal. Y un poquito de aceite de oliva. Un poquito. Genial. Claro, ¿por qué se llama Juliana el corte? Le compliqué la mañana. Ahí ya me complicaste. Pero como yo tengo juego de cintura, ay, el invitado de hoy no va a explicar que es el señor Pedro Cáceres. Que estaba Pedrito, diciendo bueno, que- vos tenés que más, estuvo en todos los más hoteles, inauguró los trayectoria, hoteles, Sí. participó en la ¿Algún construcción de la significado en represa de Itaipú y especial? todo está diciendo. Sí. No todo tiene significado en cocina. Ah, Algunos, ok. a algunos se le asigna un nombre, ¿no es cierto? Para que quede registrado de qué forma se prepara. Ok. Son estandarizaciones que hicieron los franceses. Me Al amigo estuvo por encanta, Francia. Creo que para repetir. Son Estandarizaciones. estandarizaciones. Sí, de cocina, ¿sí? Lo que inventaron los franceses. Perfecto. Para denominar todos los cortes, sí. Algunos platos sí tienen historias. Algunos Ok. cortes no, por ejemplo, sí. Como este, en el caso de las Julianas. De las- ¿Entendiste? ¿Aprendiste? ¿Viste que Entendí, aprendés? Yo aprendo, no termino, aprendí un momento cultural, un señor tiene mucha calle, mucha vida, Mucha muchos años, trayectoria. mucha historia. Bueno, tampoco le trates de viejo. No, un señor, todo un señor, es obvio. Ya vas a llegar, ya vas a llegar. No, espero llegar, 30 años por lo menos me faltan. Y tengo 28. Se tiran con guarniciones pesadas. Bueno, le vamos a poner un poquitito de aceite de ¿Qué le voy a oliva. poner aceite? ¿Le Puede podemos ser. poner romero también? No, Ah, no le voy a poner romero. ¿Por qué? Porque ya va a ser muy fuerte. Nuestra costilla ya lleva romero y el queso roquefort ya es fuerte. ¿Qué le podemos poner picante? Orégano. Orégano, poner me orégano. gusta. Y- ¿Tenés orégano? Martín, no tenemos orégano, Martín. ¿Qué? Yo le Martín, pondría, no hay orégano. ¿sabes qué le pondría? Albahaca. Después le vamos a poner. Ah, ya tranquilo, ya Virtu solucionó, Martín. Le vamos a poner albahaca después. Albahaca. Gracias, gracias Virtu. Cuidado, cuidado, el horno el antiguo, espectacular, ¿eh? Ahí está, hablemos del antiguo. Mientras yo me voy a comer esta rodajita de pan, vamos a hablar Vean del cómo va antiguo quedando donde la van a costillita. encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos para heladería. Así que si estás pensando abrir tu negocio, todo lo que te imaginas y necesitas, por supuesto, lo encontrás en un solo lugar. El Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Para consultas pueden llamar al teléfono 0982 273 782 021 229 787. Un beso grande a Hilario, como todos los días. Va a venir El enseguida. saludo especial para Hilario que siempre nos Va a venir enseguida. va a venir, en serio. Va a venir, dice. Qué buena onda. No sé Así si lo- ve novela de mañana o algo, por eso no puede venir. No, toma tereré. Toma, Tereré. Terererupa. No, él trabaja mucho. No está Pobre mala, Hilario. no está mala. Les Bueno, cuento que, bueno, hablando del antiguo, este horno que ven, toda la indumentaria, la mesa, todo lo que tenemos, te lo pueden hacer a medida, ¿eh? Así que se van a tu local, te toman todas las medidas, lo que vos necesites, y te lo hacen especial para vos. ¿Qué le está poniendo? Le está haciendo un... Estoy haciendo un sanguchito para que deje comer Ay, mi muchas queso. gracias. Ahí tenés. Buen provecho. El tereré upa. Me falta el tereré. Sí, Toda la tereré. mañana luego tenemos que tenerlo. Tenemos que tener otro tereré. ¿Qué pasó? No tereré. Vamos Lo a hacer que un pasa- termo. Aceptamos donaciones de termo cocina guaraní. Es mala educación hablar con la boca llena, me enseñó mi mamá. Sí. Pero lo que pasa es que trajimos el termo del Cerro Porteño. Mm. De ahí medio que dijeron, chicos, no pueden poner esto en televisión. No Ok. sé quién. Ahí. Sí se puede. Nos bloquearon detrás de Tener pan cámara. del otro lado. ¿Ves? Esas cosas suceden. Bueno, Ahí vamos. qué malo, qué malo. ¿Qué le pusiste? Mira, Bueno. vamos a mostrar. Es una base. Sin base. Bueno, Es una cintura. es sin una base. cintura. Sin base. Bueno, una cintura ¿Qué que la pasa? Mi cubrimos cintura, con esa, papel gordita. film. ¿eh? Dos tenemos, mira. Ah, bueno. Y Una una, la pusimos papel de aluminio. Papel aluminio. Esta va a ir al horno. Genial. Y a esta que le estoy poniendo papel film en la base,
es para La heladera. la heladera, en el cual nosotros vamos a verter la crema de yogur. Genial. El yogur de dulce de leche. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Ok. Voy a dejar esto. Sí, por supuesto. Vamos a una primera pausa del día de hoy. Mientras nosotros seguimos cocinando, seguimos preparando nuestro postre, nuestro plato principal. Así que no te desprendas de las pantallas de Globo Station, porque enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Enrique Iglesias. Seguimos en Cocina Guaraní. Hoy tenemos un invitado especial, lo que es el poder de la mente, Pedrito, ¿no? Tanto nos acordamos, tanto le extrañamos, tanto ¿verdad? hablamos de él, que hasta que nos vino a visitar. Lo invocamos. Lo invocamos, ¿no? Con nosotros el señor Alejandro Acebal. Bienvenido, aplausos. Mirá. Yo te hablo. Porque esto no sucede todos los días. ¿Cómo estás, Ale? Un placer tenerte. Por fin mi música. Sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Un gusto verte. Te estaba defendiendo. Sentí algo, estaba sintiendo algo que... ¿Y escupiste el mate cuando escuchaste eso? Sí, tenía la orejita caliente como que alguien estaba hablando y por la duda, subí un ratito. Bien hecho, Una te plana. cuento, bien hecho. ¿Todo bien? Está haciendo un postre realmente delicioso. Bueno, ¿estás bien acá? ¿Estás Sí, bien muy bien, atendido? muy bien. Está caliente, está caliente. ¿Todo bien? ¿No te falta nada? No, acá estoy con Derly, la estoy ¿Sí? luchando, la estoy remando. Porque Bueno, ¿vos? Derly, sí, hoy Derly se vino con su secretario, ¿Van a usar este juego? pero me preparó un pan con... Se queja la chica que Con no le queso dan el desayuno Roquefort. acá. ¿Pan con qué? Mira, te voy a mostrar. No, ya comí todo ya. Ah, ¿ya comiste? O sea, a ese nivel vos me atienden, imagínate. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo supuse que esto iba a estar pasando. Lo leí, dije, algo que está pasando. Bueno, entonces subí porque algo me... ¿Viste cuando te da una cosa que algo te molesta, que algo así? Bueno, entonces por eso agarré, le dije a los chicos, ¿qué le podemos hacer allá? Y dijo Elvira, una capa que tenemos en el desayuno nosotros, vamos a prepararle algo, chicos. Prepararle algo a los chicos, bueno. ¿Y qué decidimos? Te trajimos para Pedro y para Virchu. Ah, buenísimo. no, mirá lo que es, Elvira. Qué lindo, qué buen detalle. Diosa total, buen día. ¿Cómo estás, Elvira? Muy bien. Un placer tenerte con nosotros. Esto para nosotros. ¿Vos nos preparaste con mucho amor? Buenísimo. Sí, mucho, mucho. Elvira, vení, te queremos conocer un poquitito. Gracias. Vamos a hacerle lugarcito acá para nuestro desayuno. ¿Cómo estás, Elvira? Contame de dónde sos. De San Lorenzo, De San Lorenzo. ¿Hace cuánto estás en el Hotel Guaraní? 9 años. Acá nomás traigo 9 postre. años. O sea que todos los que vengan a desayunar, a disfrutar del restaurante Yacyretá te van a encontrar. Estoy. Qué ¿Algún rico saludo el en agua, especial? A mi madre, a mis hermanos y a mi pueblo de San Lorenzo. Bueno, que estuvo de festejo hace poco. 10. ¿Fuiste a la serenata? No pude. No pudiste. Pero bueno, Elvira, una capa la van a encontrar acá en el Hotel Guaraní. Gracias por la atención. Espero que vengas todas las mañanas a visitarnos. O sea, venite. ¿Vos hiciste el desayuno o mandaste a hacer? No, ella. Ah, Yo hice. Porque le iba a decir a Alejandro que quedó riquísimo el agua con gas. Ay, qué más. Y también. Ah, señora, muy rico lo que el agua con gas. Gracias. Se siente su mano. Bueno, Elvira, muchas gracias por visitarnos. Te esperamos pronto. Gracias, Alejandro, por la atención. ¿Te das cuenta que por qué yo digo le extraño acá al compañero? ¿Por qué no me lo cambian? ¿Por qué no viene Ale a cocinar? Estás con mucho trabajo. Exactamente. A él, el agua. Tomate el agua. Dale, gracias. Tomate el Muy agua. Y rico. ahora le mando un juguito para que le ponga ahí algo. Así lo que da gusto que te atiendan. Alejandro también lo van a encontrar todos los días en el Hotel Guaraní. Es el chef ejecutivo del Hotel Guaraní. Bueno, lo dejo seguir cocinando. Pedro, lo Gracias. dejo seguir cocinando. Espero Sí, que sí. coman rico. ¿eh? Seguro que sí. Seguramente. ¿Qué estás haciendo? ¿Un bizcochuelo? No es un bizcochuelo, es una base, no tiene harina. Ah, Pero es genial. una base para un postre. Bueno, ¿No querés saber lo que está cocinando Derlis?
Algo hervido está haciendo seguro. Algo de fusión está haciendo, la verdad. Fusiona el agua con el arroz. Fusiona Te mandó saludos, señor Renaud, el otro día. todas esas cosas fusiona él. Qué difícil. Lo dejo. Bueno, Ale, te esperamos pronto nuevamente. Ojalá que nos sorprenda todas las mañanas con este desayuno. Yo me voy acercando, voy a atacar porque si no mi equipo de producción ya me va a llevar mi capuchino. Mira lo que es, por favor. Voy a ponerle el ¿Pedro, va a edulcorante. tomar capuchino? Sí, por favor, mira con chispitas, con... No, como ustedes son amigos de Alejandro, yo... Ahí está. No, yo te invito. Vino gritando por ahí que le dé un café, no sé qué, yo no sé de dónde saca Ahí eso. está. ¿Edulcorante, azúcar? ¿Qué pinta tiene? ¿Se ve? Ahí está, gracias, Luis. Qué rico. Todo este desayuno lo podés disfrutar acá en el Hotel Guaraní, ya sabes. Vení que te va a atender la diosa de Elvira. Y encima mi mesa de trabajo solamente en el programa. Quiero convidar, por favor. A mí me gusta compartir con los compañeros. Entonces voy a ver quién no desayunó todavía. Manolita no desayunó. Probá. ¿Qué tal? Te falta azúcar para él. No, hay que tomar con poca azúcar. A ver, Cristian, por favor, quiero que pruebes lo que es este capuchino. Oli, que nos viene a visitar cada tanto, ¿eh? Estas visitas son especiales. Te dejo para vos el capuchino para que lo disfruten. Volvemos a la cocina porque tenemos que seguir con nuestro plato de hoy. ¿Cómo va por acá nuestro...? Ay, mira. Ima. Mira lo que es nuestra costillita. ¿Eh? El olorcito al romero es algo fabuloso. Pero me dijeron los chicos ¿No le que se pusiste estaban ajo? cuidando. No tiene ajo, que no van a comer porque se están cuidando. Se cansaron de carne del fin de semana pasado. Que quieren comer otra vez cremita, que venga otra vez el señor Renaud y hagamos otra vez comida italiana sin carne. Ah, señor, gracias, Gracias, Martín. Ya ni me acuerdo para qué era el orégano. Después de más de 30 minutos llegó el orégano. Mentira, Martín. Un orégano muy especial, ¿eh? Martín está detrás de cámara, atento a todo lo que Derlis necesita. Pedrito, contame. Que la cocina está muy lejos. Muy lejos, Pobre sí. Martín. Pobre Martín. Bueno. Yo mientras voy a controlar Ok. esto porque viste que Derlis se fue y dejó acá su... Bueno, ahora le vamos a agregar ahí el puerro, Ok. Bien picadito. bien picadito. Bueno, este un poquito más grueso. Miren acá. Pedro, Ok. que queda así bien crocante. Y ahora le agregamos el puerro. Pinta. ¿Eso va con el puré de Derlis? Esto va a ir con el puré. ¿Le tiramos luego sal arriba o...? No, esto ya no va a llevar sal. Lleva un poquitito de sal nada más acá. Acordate lo que te dije la vez pasada Sí. de la panceta ahumada que tiene mucha sal. Cierto. No necesita sal. Cierto. Entonces vamos a probar después el punto con el puré. Si necesita sal, yo le voy a agregar después, porque si le echo ahora podría pasarme de sal. Perfecto. ¿Es así, maestro, o no? Totalmente. ¿Sabes qué hago yo para desalar un poquito? Sí. Le paso por agua hirviendo unos segundos a la panceta, así un poquito de sal y después recién hago el proceso Ah, de... mira vos, un secretito del... Bueno, pero yo hago así. Yo hago así y así. Por eso te digo, ¿sabes cómo hago yo? Está bueno que se pasen tipo sus tips entre ellos. Bueno, ¿cómo se continúa Vino con Alejandro y ya es malo conmigo, ¿eh? con nuestro postre? ¿Eh? La verdad que ya me perdí después de esa reacción de verle ya. Ya se no. ¿Cuántas veces no reaccionaste peor vos, eh? No te hagas, Yo soy nene. bonito, yo soy bonito. Sí. Bueno, teníamos aquí nuestro molde, ¿verdad? Sí. El horno tiene que estar a 170 grados. Y esto lo pueden mezclar así con una espátula. No hay problema porque lo que no buscamos es aire dentro de la preparación. Ok, Se va a genial. hinchar un poquito durante la cocción, que después inmediatamente va a bajar. Así que no se preocupen porque es una característica de esta base. Que crece y después cuando se fría va bajando. Perfecto. Ok. Vamos a verter ¿Esto lo entonces. vamos a utilizar nuevamente? Eso ya no. Claro. Eso Bueno. ya no. La yo voy a verter la mitad nomás de la preparación porque esto es para un recipiente, para un molde más grande. Entonces, mira, le vamos a dar como un dedo bien grueso, un dedo mío, sote, más o menos 1 centímetro y algo. Genial. ¿Cierto? Y lo vamos a hornear porque esto es para base. Para base. Esto lo vamos a llevar por Al espacio horno. de 20 minutos aproximadamente a 170 grados centígrados en un horno convencional de los hogares, ¿no es cierto? Le vas a dar un poquito más, ¿sí? 180. 180 porque son inestables. Entonces, por las dudas, darle un poquito más de temperatura. Y después, esto lo voy a dejar acá al maestro
¿Vale? Por favor. Después tenemos el que va al freezer. Sí, esto lo vamos a hacer. Que vamos a frizar. Que es la Vamos a palabra frizar. que él no conocía. Yo no conocía esa palabra. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es con la gelatina. Tenemos gelatina, ¿Sí? le vamos a agregar agua para hidratar. Gracias, bicho. Siempre va el agua sobre la gelatina, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí que se hidrate. Esto va a absorber por completo. Y luego lo que vamos a hacer es, en un bol aparte que tengo por acá, vamos a hacer esta olla. Ok. Lo que vamos a hacer es leche 50 centímetros, ¿sí? Me voy a mi Con- cocina. Azúcar, unos 50 gramos nada más. Ok, ahí Y vamos a mostramos. utilizar acá esta super ¿Cuánto cocina. le ponemos? Esto unos a 500 más. A 500 y con eso estamos. Lo que vamos a hacer es fundir Ay, no veo por el por el sono, ¿verdad? Ahí está en 3500. Ahí está. 3500 le puse. 3500. Iba a quemar tu. Sí, Bueno. iba a hervir. Y mientras esperamos que se hidrate la gelatina, ¿no es cierto? Esto hay que activarlo. Una vez que se hidrata esto, normalmente se mete al microondas unos 5 Me están llamando o 10 por segundos. teléfono. Me están llamando por Atendé nomás. teléfono. Estamos Muy en bien. vivo, estas cosas suceden. No, porque vas a escucharle cuando es malo. Y si le reta a alguien, Ah. ya no va a ser tu amigo. Hoy Cuando le pediste el escuche día retar, libre. va a cambiar. Hoy dijiste, no me llamen a la mañana, no estoy para nadie. Voy a estar en Cocina Guaraní. ¿Algún saludo que quieras mandar, Pedrito? ¿Tenés hijos? Sí, tengo una nena, bueno, señorita, Señorita. sí, 21 años ya. Voy a mandar un saludo a ella entonces. Y nada, mi equipo de cocina. Tenés un equipo grande, ¿no? Más o menos. Y le pregunto, ¿dónde está Pedro cocinando todos los días? Ey, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo tengo un restaurante. ¿Cuándo? Pará. Dijo que tiene un restaurante. Somos 2, 3, 4, Poco, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más la familia de Derry. 12, 15 por ahí. Sí. está. ¿Aceptás canje? Pero por favor, claro que sí. Bueno, contame dónde. Pasame Bueno. la dirección, número. Desde hace todo. poco nos mudamos al club alemán, que está sobre General Santo. Sí. Bueno, ahí nos mudamos. Anteriormente estuvimos durante 3 años en el complejo Textilia, ahí al lado nomás. Y nada, nos buscamos un lugar más amplio, más cómodo y nos instalamos en el club alemán. Ahí tengo el restaurante, hacemos nuestro fuerte, son los almuerzos. Por la noche picadas y eventualmente, ¿no es cierto?, algunos acontecimientos privados que hacemos. Claro. Y la gente que no es miembro del club bueno, alemán puede acceder al Puede restaurante. acceder, cualquier persona puede entrar, siempre y cuando no sea o terrorista o estafador o esas cosas, ¿sí? Claro. Pueden entrar. Ah, Pueden entonces, entrar. Muchachos, Varios quédense del nomás en equipo casa, acá afuera. producción. Es muy lindo el club, es seguro, pues tiene estacionamiento con guardia privado. sí, yo fui una vez y se come muy bien. Y además, eso es lo que decís, es seguro. Es Bueno, muy me fui una seguro. vez, me acuerdo creo que era un festejo alemán, algo así. Sí, normalmente hacen ahí su tradicional Oktoberfest. Ah, el Oktoberfest, Exactamente. ahí está. Sí. Bueno, ahora estamos instalados nosotros ahí, ellos no tenían un restaurante, ahora sí tienen con nosotros, con nuestra llegada, y la receptividad de la gente es muy buena, están respondiendo Y algo de muy bien. comida alemana también. Sí, está, tenemos o que sí, hacer, sí o por sí tenemos que supuesto. hacer algo con Eisbein, con chucrut, con Ay, el chorizo chucrut, qué rico. blanco, sí, algunos postres alemanes, sí o sí. Pero mi cocina es básicamente cocina de mercado, lo que yo hago en el restaurante, o sea, cocino con productos de temporada. Anda Sí. con el plato más grande. Y nada, Mucho es más buffet, grande. lo hacemos de lunes a viernes, lo hacemos por kilo. Y Acá esto está hirviendo, te cuento. sábado y domingo, No sé si apago. sí. Híjole, se quemó. No, que se la quema. Mentira. ¿Cómo se le llama la pielcita esa que...? Ah, la nata, ¿Eh? la nata. La nata. Eso Sí. se le saca, ¿no? Eso se le saca. Ahí, lo vamos a sacar con una cucharita. Ok. Mira, ahí lo pueden ver. Eso hay que retirarlo. No es por la grasa ni nada, sino porque no va a tener buen aspecto. Hay Ok. que ver eso. Leche con azúcar, Es acuérdense. para fundir el azúcar, ¿sí? Ahí retiramos la nata. Ahí está. Me hace acordar cuando mi mamá me preparaba la leche y se... Nada de eso. Bueno, y lo que vamos a hacer es agregar la gelatina. ¿sí? Ah, mira qué rápido absorbió. Sí, absorbe, ¿ves? Ahí vamos a mostrar cómo se está Ah, tomando. mira. Qué fabuloso. Y ahí le vamos a incorporar a esta leche caliente con azúcar, Gelatina sin sabor. ¿sí? Para que se active. Sí, o si no, no va a funcionar la gelatina. Una vez que integramos bien, ahí le vamos a incorporar a la mezcla de yogur y crema de leche. Yogur y crema de Es leche. Muy fácil. Y recuerden,
Leche con azúcar, Sí. Después la gelatina que lo habíamos diluido, ¿no? Sí. En agua. Hidratado, ahí Hidratado. está. Ay, pero ¿cómo sabe este Manoplita? Por favor. Cada día me sorprende más. Para mí que él, te juro que le veo cocinándole a Oli todos los días. ¿Vos Mi decís? amor, ¿qué querés que te prepare? Con Yo lo todo que lo que veo, aprende acá. mira, yo lo que veo que lleva ¿sabes qué pasa? Les cuento. Cuando termina el programa, hacemos sesión de fotos, todo lindo. Él corre, a toda mierda se va así. Tupper. Tupper, porque este tengo que llevar para Oli, pero con miedo, dice. Yo no sé si tiene miedo de llegar en casa, le tiene miedo a Oli o Para cuál mí es le el tema. tiene miedo a Oli. Sí, tiene miedo de no llegar. Porque es impresionante la forma con la desesperación que guarda la comida. Él está amenazado, tipo, sí o sí tiene que entrar con el plato del día. Hola, Coca-Cola. Claro. Ah, bueno. No va a salir el programa si nos llega el menú del día. Bueno, vamos a la segunda pausa, ¿sí? ¿Tan rápido? Bueno, nos vamos a la segunda pausa y enseguida volvemos y le mandamos nuestro postre al freezer. Ok. Seguimos. Acá estoy viendo todo lo que la gente nos escribe a través de las redes sociales. Acordate que nos encuentran en Facebook como Cocina Guaraní y en Instagram también. Ahí van a tener la receta, van a tener la foto de los platos. Erea. Podés dejarnos tus consultas si te quedó alguna dudita. Escribinos que te vamos a estar respondiendo. Pedrito, nos vamos al freezer. Vamos, acá. Hay Tenemos- mucho viento hoy. Mi pelota- Tenemos la cintura, ¿sí? ¿Verdad? Y abajo le hemos puesto el papel film. Sí. Esto es fundamental porque esto va a ayudar a que cuando esto solidifica, levantemos nada más la cintura y quede intacto ya, ¿sí? Para no estar dando vueltas. Ese es el efecto también que le da la gelatina, La ¿no? gelatina Le- sí solidifica, exactamente. Lo que vamos a hacer es embadurnar un poquitito, lubricar. ¿Con manteca? No, manteca no, porque se va a poner duro. Tiene frío. Tiene que ser aceite neutro o un aceite de girasol, ¿no es cierto? Para que no transfiera sabores a la preparación. Perfecto. Y ahí volcamos. Así no te vayas a asustar porque esto está bien líquido. Esto en el frío va a tomar cuerpo. Mínimo para que te resulte bien. Se escapa. Se escapa. Sí, 3 Cosas que pasan. cosas que pasan. Ahí está. Unas 4 horas, ¿sí? Con No le 4 ponemos horas. agua, nada. No, esto va directo al frío. Así Ok, tal cual. así tal cual. ¿Querés que te ayude? Se te derrama todo. ¿Querés ayuda? ¿No? Oima. Si ves tu camioneta con alguna rayita. Una rayita más. Que le hace una raya más al tigre. ¿O Bueno. querés que venga Martín a ayudarte? A ver, vamos A ver, para. te cuento. Antes de que se arme acá el moquete entre dos grandes, por favor, quiero saber No, qué nos mira, preparaste te ya. cuento. Esto fue, agarré el queso, espera mi mesita de abajo, ¿Sí? piqué un poquito así con la cuchara, le puse un poquito de orégano que me trajo Martín por fin y un poquito de aceite de oliva. Este pan está tostado de un lado y ahora voy a meter al horno para que se tueste un Y se poquito más derrita. y se derrita el queso. Esto Ay, va a qué ser nuestra rico. brusqueta. Y podemos poner una albahaquita al final. Dale, me encanta. Esto voy a meter acá, ¿Y cómo va tu costillita? la costillita está de muerte. Está encaminada. Sí, eso está ya a minutitos que esté. Lo bueno de nuestro horno del antiguo, lo espacioso que es. Entra todo, imagínate, tenemos la costillita y tenemos nuestra brusqueta, ¿no? Sí. Nuestra brusqueta y tenemos también nuestro postre que está los tres a la misma vez, misma temperatura. Con razón cocina rico, Derby. ¿Viste? Ya tenemos nuestro puré Bueno, prácticamente. el puré ya está casi hecho, ¿Sí? o sea que solamente le voy a mostrar Ok. mi tenedor, me falta un tenedor, alguien se llevó El Esto- punto en el que tiene que estar. el punto, la papita. Eso lo único que voy a llevar es pimienta, voy a traer de este lado para no invadirle ahí la zona de postre. Un poquito de pimienta.
¿Cómo te encontramos en Facebook, Derlis? Como Derlis Bogado o en la fanpage que es Chef Derlis Bogado. Chef Derlis Bogado. Y denle me gusta a la página Sí, a la de Cocina Guaraní. Y a mí me encuentran como Virchu Jaboski si me quieren seguir en mi fanpage o también en Instagram. Estoy como Virchu Jaboski. Súper fácil luego. Gracias, Oli, por poner la plaquita. Una genia total. Me pone toda la placa. ¿De tu página? Sí, obvio. La mía. La mía también. Ah, que yo no veo lejos. No, el monitor tenemos para el otro lado. Bueno, te cuento. Pero ahí está el señor, por favor, así La edad no. no llega sola. Bueno, Virchu, te cuento. Mirá, Dime. esto va a quedar más bien un puré rústico. Le eché un poquito de pimienta. Como está bien hervida la papa, ¿Sí? con que queda así está bien. Y ahora le voy a agregar la panceta y el puerro. Ahí está. Delicioso. Lo bueno es que siempre cuando entro a la fanpage, tipo cuando quiero cocinar o tengo una visita especial, entro nomás a la fanpage de Cocina Guaraní y me acuerdo así, ay, ese plato que hizo Derlis, te copio nomás. Copia nomás, para eso estamos. Lo Un bueno poquito se de copia. aceite. Para. Esto ya me da, no sé por qué ya me lleva automáticamente al verano. Ya me imagino en el carnaval, nosotros cocinando en Encarnación, ¿te imaginas? Sí. Haciendo cocina guaraní desde Encarnación, qué fabuloso sería eso. Vamos, le vamos a llevar a Pedro también. Un beso grande para todos los encarnacenos que no... Tiene que permiso, nos ven. ¿verdad? ¿Tenés permiso para ir a Encarnación? Él no es Lorito Oga. ¿Tenés permiso para ir a Encarnación? Bárbaro. Acá, la mano. Yo igual voy a hablar con la patronal a ver si da permiso. De Pedro, por supuesto. Bueno. Ay, Joseca. No sé cómo estamos de tiempo, Pedro. Esto está, vamos a dejar acá, Ya tapadito. prácticamente ya nos estamos por sentar a la mesa. Vamos a mirar la costilla después. ¿Cuánto, no te pregunté cuánto tiempo al freezer en la heladera? 4 horas. 4 horas. La que es la crema de yogur. O sea 4 que horas. hoy tenemos ya uno medio... No, tengo uno avanzado ya. pero si no, Ah, no bueno, llegaba. pues imagínate, 1 hora dura cocina guaraní. Ahora, imagínate. 4 horas esperando. Claro. Todos ahí mirando el freezer. No, igual vos sabés que si no querés hacer todo el procedimiento, esas cremitas, por ejemplo, Sí. viste que vamos a utilizar estas galletitas para decorar. Estas poner en una compotera, la triturás y vertés sobre esa la crema de dulce de leche y te queda como un postre así sencillito, muy rico, muy rápido. Sí. también. O Bueno, también le podemos poner de base estas, Claro. de que yo había hecho y le tiré un poquito de café, le mosqué con sí, café. buenísimo, Queda- hacerle buen sabor. sí, le da buen sabor. Te cuento una cosa, Virtu. Ah, estoy contando mis secretos, mis tips. En muy poco, creo que en 2 locales nada más en Paraguay, en Asunción, donde voy a comer tranquilamente. Uno es acá en el Hotel Guaraní, la comida Alejandro muy Sí. buena del día, y otro es en el local del señor Pedro. Comida muy fresca y del día. La verdad que da gusto ir a comer en su local, ¿eh? Deberías de ir. Yo ya fui ya. ¿Cuándo fuiste? Sí, ya fui. Hace un mes y algo. Antes de que arranquemos con Cocina Guaraní, hice un tour. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es más, Oli ahora puso una plaquita de la dirección donde podemos ir. Recuerden, en el Club Alemán. Oli me mira, te mando un beso. En el Club Alemán lo van a encontrar al señor al restaurante. Dios ¿Cómo es mía. el nombre del restaurante? La fábrica. La fábrica. fábrica. Ahí está. Atendido la por el fábrica. propio dueño. Eso es lo mejor. Vos sabés que habla muy bien de un resto que sea atendido por su propio dueño. Así mismo. No vas a ver en la caja a mediodía. Él está donde hay que estar, parece, ¿eh? Claro, hay que controlar tipo, lo que ingresa. Bueno, ¿y qué Para tal que estamos no. a tiempo, Manoplita? Ahí estamos, tenemos. 4 minutos. Voy a sacar la costilla para ver el punto, Perfecto. para quebrantarle a algunos muchachos. Ay, Voy ay, a ay. quebrantar un ratito. Ya llega la hora del almuerzo, nosotros ya... Después del capuchino que nos tomamos, gracias a nuestro compañero Alejandro. Igual todavía tengo un espacio. Mirá lo que es. Qué tortura. Qué tortura. Ay, mirá, el punto que me gusta. Sí. ¿Cómo se ve? Espectacular, Espectacular. espectacular. ¿Vamos avanzando, José, o no? Sí. Juro. Vos sabés que muchísimos famosos me escribieron que quieren venir a cocinar contigo, Derlis. ¿Sí? Que quieren venir a mostrarte su arte culinario. Así que vamos a tener también Vamos a tener. invitados
famosos Vos que... traele nomás que vamos a hacer de celebrities. ayudantes nosotros. Que mucho nos vamos a reír de algunos, porque algunos dicen, sí, yo quiero ir a cocinar mi especialidad, no sé qué, no. Sí, Nos vamos a reír Vamos a mucho. reírnos. Sí. Yo le voy a poner ayudante. Alejandro lo va a ayudar, no se preocupen. Un beso grande a todos los chicos de la Gran Pitu. Exitoso. Todas las noches te espero a las 21 horas por la pantalla de Lobo Station de la Gran Pitu con un elenco realmente genial. Lo que nos divertimos haciendo ese programa es fabuloso. Disculpe, Oli, ¿todo ok? ¿Está saliendo todo bien? Genial. Tengo que tener la aprobación de Oli porque ella es la jefa. Ella es la ¿y que qué más? manda. Yo Bueno, estoy casi completo. Estamos casi completo. Yo ya tengo todo. O sea, el freezer, Genial. estoy esperando indicaciones para poder presentar nada. Mientras nos preparamos para ir a la mesa, ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní? No te muevas de ahí. Para sacarte de mi mente urgentemente y que explote. Seguimos acá en Cocina Guaraní. No saben lo que está quedando nuestro postre. Ay, ay, ay. Qué ganas de picotear. ¿Puedo agarrar esto? Picotee, por favor. Para ir. Ya, que quede cremoso en el medio. Acuérdate que te había dicho que no lleva harina. Sí. Bueno, queda así con un aspecto bien cremoso por la cantidad de chocolate y materia grasa. Ahí, vamos a mostrarlo. ¿Se ve bien? Y crocante, que eso que probaste por Sí, encima. riquísimo. Esa es la característica. Se tiene que, Tipo brownie. tipo brownie. Tipo brownie. Usted sabe. Ah, la que Bueno. sabe, sabe. ¿Qué, Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es ahora, con esto, la crema de yogur, lo vamos a disponer por encima. Pasaron 4 horas. Pasaron 4 horas, así mismo. Y ahora vamos a hacer el trabajito de pasarlo, ¿sí? Perfecto. De desmontarlo. De desmontarlo, exactamente. Hay algunas bases, bueno, no es base, ¿cómo se le llamaba? ¿Es cintura? Cinturas, que viene con una brojo acá. Que Ah, sí, sí. Exactamente. Es más fácil de montar, ¿no? Es más fácil de montar. Entonces, ahí vamos a levantar. ¿Ves? Así. Wow. Mira cómo quedó. Y ahí vamos a ir marcando Ay, perdón. porciones. Como es del mismo tamaño, Ya, vamos a hacer lugarcito acá. Dame acá el papel film, si te molesta. Vamos a hacer espacio. ¿ves? Vamos a ir marcando porciones. Qué pinta que tiene. Gracias. Y lo vamos a poner por encima, ¿sí? Ah, Se adjudica él. no era a mí, perdón. Qué lindo. Ahí va, ¿sí? Y ahora, como le faltó un poquito más de frío, ¿ves? Sí. Entonces vamos a levantar esto por porciones. Se me va a complicar un poco porque le falta frío, ¿sí? Pero bueno, esto lo estamos haciendo Así cuando estamos en vivo. exactamente. A ver una cuchara. No, ahí vamos a levantar esto. Ahí viene. Ay, mira, se levanta. Y vamos bajando acá, ¿sí? Ok. Ahí va. Y así vas acomodando, ¿sí? Y le vamos completando. Mira, si se cumplen las 4 horas, vas a cortar perfectamente, sin que se te mueva todo así. Pero Genial. a esto le falta un poquito más, ¿no? Un poquito más de frío, Sí, pero un igual poquito le más de queda. Está bueno poder mostrar cómo va quedando. Claro. Sí, vamos levantando. Bueno, y a esto lo vamos a tirar algo arriba, Sí, estas galletitas, ¿sí? que lo vamos a picar un poquitito así. Lo vamos a triturar. Exactamente, y ya. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Este súper postre para golosos. Y además también le podemos, que ya es a gusto, tirarle algún, ¿cómo se le dice? Algún ver. jugo de cobertura de, sí, de, para seguir frutilla, decorando. de Exactamente. cereza, de No, frutilla pegaría. Mango también, mango. Sí. Entonces le tiramos por arriba. Así. Ok. Lo vamos a toquecito. hacer ahí mientras Derly termina de presentar su plato. Sí, yo me voy mientras al otro lado. Ok. Mientras vos seguís preparando acá el postre, yo me voy porque la cotillita, mira lo que está la Esta cotilla. bruquetita ya está. ¿Puedo comer? Metele nomás ya uno. No está muy caliente. No, A ver. Y esta voy a dejar en ¿Cuántos la mesa. quisieran estar en mi lugar en este momento? A ver. Buenísimo, Derly. Con esto nos vamos a la última pausa del día de hoy. No te muevas de ahí que ya volvemos con más Cocina Guaraní. Tú eres fiel.
momento que más me gusta de la mañana porque es momento de sentarnos a la mesa. ¿Te falta algo? Ya está. Ah, estaba comiendo. Buenísimo. Justito antes de arrancarlo, le metiste un cucharón. No, un poquito más grande era. Un poquito más grande. Bueno, me voy sentando a la mesa. Señorita, por favor. Pedrito, Ahí vamos. ¿ya tenés tu postre? Sí, ahí está. Ay, mira qué genial. Este para vos, mamá. Yo estoy haciendo dieta y Derry también. Necesito Bueno, hacer dieta. me voy acomodando. Señorita, señor, por Qué favor. delicia, por favor. ¿Dónde me siento? ¿Acá? Sí, ahí. Ahí. Ok. Nos vamos poniendo en posición. Muchas gracias. Bueno, mi gente hermosa, gracias a todos por acompañarnos toda la mañana. Acordate, te vuelvo a recordar, mejor dicho, que las recetas lo encuentran en nuestra fanpage, ¿sí? Cocina Guaraní. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Un placer tenerte, Gracias. Pedrito. Igualmente. Y ojalá que te tengamos nuevamente Por favor, pronto. siempre y cuando Derry me invite y Bueno, vos. por supuesto. O invítame vos, Derry. Esta es tu casa, así que ya sabes. Esta es Nos tu vamos. casa y tu casa es mi casa. Que tengan un Bueno. lindo resto de jornada. Chau, chau, chau. Chao, gracias.